Muy buenas noches, queridos hermanos de Portales. Les damos la bienvenida a esta transmisión en este miércoles de oración. La Iglesia de Portales les da una cordial bienvenida, esperando, hermanos, que el mensaje que en esta noche será impartido pueda ser dirigido por nuestro Dios, Señor, nuestros hermanos, y que pueda traer fe y fortaleza a nuestros corazones. Les damos a cada uno de ustedes la bienvenida, le damos gracias al pastor que en esta noche va a impartir su palabra, la palabra de Dios, y a nuestros hermanos que hacen posible esta transmisión, también les agradecemos por su disposición. Vamos a iniciar nuestro servicio alabando a nuestro Dios a través del canto número 75, himno número 75. Lo vamos a ver transmitido en nuestras pantallas y unamos nuestras voces para adorar a nuestro Dios a través de este canto. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado las palabras de este hermoso himno, les invito para que ahí donde están, inclinen sus rostros y vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Inclinemos nuestros rostros. Cariñoso y amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche, por las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias por los cuidados que tienes de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han tenido la disposición de conectarse para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que todo sea de acuerdo a tu divina voluntad, que tú uses al siervo, el pastor David Marván, Señor, para que el mensaje que tiene para nosotros, Señor, sea solamente dirigido por ti. Acompáñanos en esta noche, Señor, bendice a los hermanos y a aquellos que no han podido hacerlo, Señor, tú sabes los motivos, también bendíceles donde quiera que estén y guárdales, Señor, también de todo peligro. Acompáñanos, Señor, te lo suplicamos humildemente, no porque seamos merecedores, Señor, sino solamente por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, recordemos que hoy es noche de oración, miércoles, noche de oración, en el cual tenemos la oportunidad de, si tenemos alguna petición en especial, la podemos escribir en los chats, ya sea de YouTube o de Facebook, cualquiera, el que ustedes les acomode, y al final se va a orar por sus peticiones, así que durante el tiempo de la predicación pueden ustedes externar sus peticiones. La cita bíblica de esta noche, les invito, si tienen la Biblia cerca de sus manos o algún dispositivo, que puedan leer la cita bíblica en esta noche, que es la que va a hacer va a dar la pauta para nuestra predicación de esta noche. Se encuentra en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y dice así:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios, y es su tiempo, Pastor David Marván, es su tiempo. Muchas gracias, hermana Enriqueta. Feliz tarde para todos, apreciados hermanos. Estamos contentos de que el Señor nos permita reunirnos una vez más a la distancia a través de las pantallas para meditar su palabra, para reflexionar en ella, para hacer oración, para cantar alabanzas. Anteriormente, recordarán, hace unas semanas atrás, estuvimos hablando acerca del gran chasco, tanto en los discípulos de Jesús como en el grupo de personas que esperaban el regreso de Jesús por allá de los años 1840. Por lo tanto, cuando ellos entraron en esa etapa de chasco, estaban en una búsqueda de identidad. No sabían exactamente quiénes eran, lo que habían creído, si era lo correcto, en qué se habían equivocado, si en los cálculos o en el evento, y estaban entonces en una búsqueda de identidad. Y para que podamos abordar un poco ese tema de identidad, en este momento, de hecho, lo vamos a abordar desde la época actual, desde nuestra época. Así que a esta predicación de esta tarde le hemos titulado Identidad. ¿Estamos seguros de quiénes somos? Y entonces, para comenzar con esta temática durante esta tarde-noche, quisiera comenzar hablando acerca de Máxima y Guillermo. Quizás alguno de ustedes los conocerá, los reconocerá. Saben que Máxima creció en Argentina, en una familia sumamente bien acomodada. Era alumna de un colegio muy caro y exclusivo. Y en ese colegio se licenció en economía en la Universidad Católica. Así que ella tenía 25 años de edad cuando se instaló en Nueva York para trabajar en un banco internacional. En 3 años, la joven que comenzó como asistente ya era vicepresidente del Departamento de Mercados Emergentes en un banco de inversión. En una fiesta de Sevilla, una de sus amigas de Máxima le presentó a un joven que conoció en la maratón de Boston. Y a partir de ese momento, ese muchacho se enamoró de Máxima. Ella la veía como una latina encantadora, espontánea, divertida, y ese fue el comienzo de un amor que superó todas las pruebas. Para los que lo conocen, él era Guillermo de Orange, en ese entonces príncipe de los Países Bajos, y por lo tanto ellos el 2 de febrero del año 2002 contrajeron matrimonio. La princesa Máxima ahora en poco tiempo se convirtió en la integrante más popular de la familia real holandesa. Aprendió la historia de los Países Bajos, sus costumbres, sus reglas de protocolos, inclusive el idioma holandés en un tiempo récord, lo que ocasionó que se volviera famosa en el mundo holandés. De hecho, a través de ello también se ganó el corazón de muchos holandeses. Guillermo más adelante sucedió a su madre en el mes de mayo del 2013. Y a partir de ese momento él se convirtió en el rey de Holanda. Y Máxima, por supuesto, se convirtió a partir de ese momento también en la reina de Holanda. Pero saben que 6 años antes de que esto sucediera, 6 años antes de que ellos se convirtieran en rey y reina, antes de que Máxima se convirtiera en reina, ella efectuó una declaración que le trajo muchas críticas.
En un discurso frente a un consejo consultivo del gobierno holandés, ella mencionó las siguientes palabras: la identidad holandesa no existe y tampoco el ciudadano holandés. Y después de eso añadió, y la identidad argentina tampoco existe. Aunque su segunda declaración casi nunca fue citada, su referencia a la identidad holandesa fue muy poco apreciada por muchos holandeses en aquella época. Y eso le trajo algunas críticas para ella. Pero saben que Máxima tenía razón. La identidad en realidad es un fenómeno muy complejo. Las variaciones individuales son tan numerosas y tan variadas que uno difícilmente puede describir una sola identidad a un determinado grupo de personas. Y saben que eso también es cierto cuando nosotros hablamos acerca de la identidad religiosa. Por lo tanto, aquí hay unas preguntas que vamos a abordar. ¿Qué quieren decir los adventistas del séptimo día cuando hablan de la necesidad de hacer esfuerzos por mantener su identidad adventista? ¿Será que existe la identidad adventista? Y si existe algún temor de que la iglesia sufra una crisis de identidad, ¿a qué exactamente nosotros le tenemos miedo? ¿Qué pues es la identidad? Miren lo que dijera uno de los autores en uno de sus discursos sobre la violencia. La identidad de un individuo no es fija, sino una complejidad de características que se desarrolla a medida que el individuo interactúa con su medio ambiente social. Miren qué descripción, qué significado de identidad creo yo tan más preciso. La identidad de un individuo no es fija, no es estática, sino que es una complejidad de características. Y esto en realidad es lo que hace complejo el estudio que vamos a abordar durante esta tarde. Saben que en un mundo cambiante como el que nosotros nos encontramos, de hecho, complementado también por los efectos de migración, es decir, que muchas personas migran de un país a otro y estas migraciones se están realizando cada vez a gran más escala, se puede decir que hay cada vez más personas con identidades múltiples. La identidad es un compuesto de muchos factores que dista mucho de ser estático, como estamos mencionando. Se desarrolla, de hecho, la identidad a lo largo de la vida, a medida que interactuamos con otras personas y tenemos toda clase de experiencias. Es decir, es como si dijéramos que lo que yo soy, David Marván Cortés, no es determinado por el hecho de que yo nací en Acapulco, Guerrero, y soy de nacionalidad mexicana, ni tampoco tiene que ver únicamente con mi profesión o mi elección religiosa. Mi identidad tiene que ver con múltiples factores. Tiene que ver, por ejemplo, con mi origen étnico, con mi nacionalidad, sí, son importantes, pero también tiene que ver con mi sexo. Tiene que ver con el hecho de que estoy casado, inclusive que soy esposo. Inclusive con algunos de ustedes tiene que ver con el hecho de que son padres. También todo eso constituyen elementos fundamentales en la composición de nuestra identidad. No piensa pues lo mismo una persona casada que una persona soltera, ni una persona con hijos que una persona que no tiene hijos. Pero también para que podamos entender la identidad, tiene que ver con mi trasfondo familiar. Es decir, con mi educación, con mi vocación profesional, con mis convicciones políticas y sociales, inclusive tiene que ver también con mis pasatiempos. Todo eso moldea la persona que hemos llegado a ser en la época actual. Y sí, también depende del hecho de que soy un cristiano comprometido, es decir, no cualquier tipo de cristiano, sino un cristiano adventista del séptimo día. Ese es un elemento también muy significativo de mi identidad. Así que la identidad pues tiene muchos factores. Así que nosotros podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la identidad adventista? ¿Será que hay una identidad adventista? Saben que cada vez que nos identificamos como adventistas de séptimo día,
efectuamos con ello una declaración muy significativa, aunque también, claro, tenemos que admitir que esa etiqueta de decir que somos adventistas del séptimo día no es demasiado precisa. Nos coloca, por ejemplo, en una categoría de personas que se reúnen a adorar a Dios los días sábados y que esperan la segunda venida de Cristo. Esa etiqueta de decir que somos adventistas del séptimo día ocasiona que las personas que nos rodean esperen de nosotros ciertas características y se forman opiniones acerca de nosotros. Esperan de nosotros también algunas conductas. Tienen una idea formada de quiénes somos nosotros y esperan que nos comportemos a la altura de lo que ellos piensan acerca de nosotros. A la vez, claro, que el hecho de que digamos que somos adventistas del séptimo día excluye también en sus mentes, en sus ideas, algunas opiniones y conductas. Sin embargo, a pesar de todo ello, necesitamos reconocer que quizás esa etiqueta es demasiado vaga. Tendrá mucha diferencia, como acabamos de mencionar, entre si somos solteros, casados, viudos, si somos hombre o mujer, con buena educación o sin educación, si somos mexicanos o tenemos alguna otra nacionalidad. También marca una gran diferencia dependiendo si soy un profesional o soy un adventista del séptimo día de segunda, tercera, cuarta generación, o solamente soy un adventista del séptimo día que acaba de unirse a la iglesia adventista. Todo eso se conjuga y son compuestos para determinar nuestra identidad. Así que nosotros podríamos preguntarnos, ¿estoy expuesto a la diversidad cultural del adventismo o únicamente soy un miembro en una iglesia de mi localidad o ciudad que jamás ha recorrido grandes distancias, que no sabe lo que es el adventismo quizás más allá de nuestras fronteras? ¿Será que soy un adventista fundamentalista o legalista que detesta las formas contemporáneas de adoración y cualquier otra versión de la Biblia que no sea Reina Valera 1960? ¿Será que me considero un adventista un tanto posmoderno que lee desde una versión contemporánea de las escrituras en su iPhone y disfruta de una escuela sabática alternativa? No estoy diciendo, claro, con todas estas combinaciones que siempre se encuentren las diversas características en cada uno de nosotros. Reconozco que en cada una de esas combinaciones que acabamos de mencionar pudiéramos llegar a los extremos. Y de hecho Satanás eso desea, que nosotros lleguemos a los extremos. Pero nosotros necesitamos tratar de ser un poco más centrados y más equilibrados. Lo que quiero expresar con esas preguntas reflexivas es simple. Hay muchas variedades de adventistas del séptimo día. Nuestros pensamientos son muy diferentes. Y saben que para que nosotros inclusive hagamos las cosas un poco más complicadas, la identidad no únicamente tiene que ver con la realidad de las cosas que están sucediendo, sino que también inclusive tiene mucho que ver con la percepción. Esto se aplica, por ejemplo, a la identidad colectiva. ¿Cómo ven a la iglesia las personas que nos rodean? ¿Qué idea tienen acerca de nosotros? ¿Qué entienden ellos cuando escuchan la palabra adventista del séptimo día? Y saben que cómo ven las personas a nuestra iglesia, eso depende mucho de la parte del mundo en el que nosotros vivamos. Por ejemplo, hay partes del mundo donde los adventistas son un importante movimiento religioso y de hecho son vistos como miembros de una importante confesión religiosa. Tanto así que en algunos países de nuestro mundo tenemos adventistas del séptimo día entre dirigentes de estados, entre presidentes y gobernadores. Pero por el contrario, hay otras partes del mundo donde los adventistas del séptimo día no son muy conocidos. De hecho, en algunas partes del mundo son considerados integrantes de una extraña secta. No sé si en algún momento han llegado a escuchar algo acerca de eso. En otro momento vamos a hablar acerca de esa parte.
Pero saben que en otras ocasiones y en otras partes del mundo, los adventistas son vistos como buenos cristianos protestantes, que a pesar de sus verdades distintivas, ellos predican y viven en verdad el mensaje del evangelio que ellos promueven. Así que, no obstante, demasiado a menudo es interesante mencionar que los adventistas del séptimo día somos más conocidos por aquello a lo cual nos oponemos que por aquello que apoyamos. Y qué lamentable que nos conozcan a los adventistas del séptimo día por una etiqueta negativa. Oh, sí, ellos son los que no hacen esto o los que no hacen aquello. Ah, sí, los adventistas del séptimo día son los que no hacen nada en el día sábado. Oh, los adventistas del séptimo día son aquellos que no comen cerdo y que no comen mariscos. O sea, nos identifican por aquellos que nos oponemos más que por aquello que apoyamos. Deberían conocernos de esa manera, pero con una perspectiva diferente. Oh, los adventistas del séptimo día son los que dedican las 24 horas del día exclusivamente apartadas para la adoración a Dios. Oh, los adventistas del séptimo día son aquellos que están dispuestos a tomar de sus propios alimentos y compartir con aquellos que no lo conocen, pero no. Lamentablemente somos conocidos por aquellos que nos oponemos a lo que está sucediendo y no tanto por lo que apoyamos. Y saben que ese aspecto ejerce sin duda alguna un impacto sumamente poderoso en la mente de las personas en cómo nos observan. Pero al mismo tiempo también es necesario destacar que aunque suele existir la permanencia de nuestras identidades, ya sean individuales o colectivas, también existe un desarrollo gradual a lo largo del tiempo respecto de quiénes somos. Es decir, no soy exactamente la misma persona hoy que la que era hace 25 años atrás. Y nosotros entonces deberíamos entender y reconocer que nuestra iglesia adventista del séptimo día no es la misma iglesia hoy que, por ejemplo, cuando asistíamos cuando nosotros éramos adolescentes. Así que con esto más o menos de trasfondo, nuestra pregunta sigue en pie. ¿Será entonces que existe una identidad adventista única? ¿Será que podríamos nosotros mencionar que entre tantos millones de adventistas del séptimo día que somos en el mundo, será que existe una sola identidad y que de esa manera todos deberíamos adorar a Dios? Nosotros necesitamos ser sinceros cuando estudiamos el tema de la identidad. La identidad adventista es un concepto cambiante. No existe una única manera en la que 18 millones de adventistas de todo el mundo podrían o deberían ser adventistas del séptimo día. Y de esa manera estoy diciendo que creo que la búsqueda de una identidad adventista tan estática y uniforme es un emprendimiento totalmente equivocado. El principal problema de que nosotros busquemos una identidad adventista estática es que suele intentar recuperar algo que posiblemente jamás existió y que jamás existirá. Porque estamos diciendo hasta este momento que la identidad es un acto progresivo, que se va desarrollando, que se va mejorando. Así que buscar una identidad estática posiblemente sea la pregunta equivocada. La búsqueda de esa verdadera identidad adventista a menudo se enfoca en el pasado. Miren ustedes que la mayoría de las personas o de la mayoría de los hermanos de iglesia que tratan de encontrar una verdadera identidad adventista siempre se enfocan en el pasado. Tienden a asignar todas las clases de preferencias personales hacia el pasado y entonces seleccionan, ya sea de manera consciente o inconsciente, algunos elementos del pasado que supuestamente forman el centro mismo de esa verdadera identidad adventista que es necesario, dicen ellos, recobrar. Saben que este grupo de personas predican que debemos regresar a los hitos antiguos. Ellos dicen es que necesitamos regresar a lo que hacíamos antes.
Necesitamos regresar a nuestra experiencia de adoración del pasado. Es que en el tiempo actual nosotros hemos cambiado, nos hemos apartado y hemos metido fuego extraño a nuestra iglesia. Y saben que aquí es donde comenzamos nosotros a adentrarnos a un concepto un tanto complicado en cuanto a la identidad. Cuando nosotros tratamos de recuperar algo que posiblemente nunca tuvimos, nos ocasionan más preguntas que respuestas. En algunos momentos inclusive ocasionan más debates que solucionen. Por ejemplo, hay muchos adventistas del séptimo día, estamos hablando, que creen que solo si logramos recuperar nuestra verdadera identidad adventista, podremos enfrentar con éxito los problemas que enfrenta la iglesia adventista contemporánea. Dicen ellos, solo entonces estaremos listos para completar nuestra misión. Y entonces, repito, estamos buscando en el pasado una identidad que posiblemente nunca existió. Y esto ocasiona algunos debates y algunos problemas. ¿Cuántos hermanos de la iglesia a veces tienen un dilema en su cabeza, en su mente, en sus pensamientos? De hecho, a veces entran en conflicto, en choque ellos mismos, porque dicen, bueno, es que ahora nosotros estamos haciendo algunas cosas que no hacíamos antes. Es más, ¿cuántos hermanos se me han acercado para decirme, oiga, pastor, ¿y cómo es eso que nuestro manual de iglesia cambia constantemente? ¿Cómo es eso que lo que el manual de iglesia decía hace unos años atrás no es lo mismo ya que en algunas partes dice en años recientes? ¿Cómo es posible que hace unos años atrás el manual de iglesia decía algunas características y hoy día ya no las menciona? Bueno, esas son unas preguntas sumamente interesantes que vamos a mencionar algunas respuestas acerca de eso. Miren, para esas preguntas es importante que nosotros recordemos que nuestro mismo manual de iglesia dice que como adventistas del séptimo día estamos abiertos a recibir nueva luz. Usted sabe acerca de eso, es decir, nosotros como adventistas del séptimo día creemos que nuestra luz es progresiva. Por lo tanto, eso significa que constantemente estamos creciendo en conocimiento. Por ello, nuestra iglesia adventista del séptimo día no debería ser la misma de hace 158 años atrás, cuando se organizó en 1863. Ni siquiera debería ser la misma de hace 100 o 50 años atrás. Es más, ni siquiera quizás va a ser la misma de lo que hemos sido 10 o 5 o 2 años atrás de lo que somos ahora. Recuerden que nosotros creemos que nuestra luz es progresiva. Por lo tanto, hay algunas cosas que nosotros vamos a ir entendiendo en forma diferente a como lo entendíamos antes. Y quise meter este tema en este momento porque estamos hablando de los inicios de nuestra iglesia y me parece que es muy importante entender los inicios de nuestra iglesia, sí, para que podamos nosotros enfrentar nuestro presente, pero necesitamos entender los inicios de nuestra iglesia en un enfoque correcto, en un enfoque acertado, porque de lo contrario eso significará que si lo entendemos en forma equivocada, determinará algunas pautas en el presente que posiblemente más que soluciones traerán debates a nuestra iglesia. Y lamentablemente eso es lo que ha sucedido al día de hoy. En nuestra iglesia pareciera que hay más debates que soluciones y únicamente estamos enfocados, pareciera, en luchar unos con otros, en tener conceptos diferentes, en tener ideas diferentes, en tener pensamientos diferentes, y nosotros deberíamos estar unidos en pensamiento, en propósito y en acción. Pero saben que nosotros tenemos que entender que la hermosa realidad de la iglesia adventista del séptimo día es que el pueblo de Dios, la iglesia, constituye una comunidad mundial sumamente diversa que está compuesta por jóvenes, por ancianos, por educados, por analfabetos, por numerosas etnias, por
diferentes identidades nacionales, inclusive también educados en una amplia variedad de contextos sociales y políticos, que viven en una miriada de culturas y tradiciones bastante diferentes. Así que eso nos ayuda un poco a tratar de entender que en realidad nuestra iglesia va a ser muy diferente en la manera que adoramos en un país, por ejemplo, de la forma que se adora en otro país. ¿Qué quiero comenzar a decir con todo esto? Que debemos comenzar a pensar que de la manera en la que yo concibo la iglesia, de la manera en la que yo creo que mi iglesia tiene una identidad, de la manera en la que yo creo que cada individuo adventista debería tener la identidad que yo tengo formada en mi mente, es más, la manera en la que yo creo que se debería adorar porque yo adoro o porque me gusta adorar de esa manera, no debe ser seguida por todas las demás personas. Es decir, no todas las personas van a pensar de la misma forma que yo. No todas las personas van a decir, oh sí, usted tiene la forma correcta de adoración, la forma correcta de comportarse, la forma correcta de hacer esto o aquello, porque quizás eso lo va a determinar cada país, cada cultura, cada pensamiento, cada trasfondo histórico. Es más, en el mismo México, toda nuestra República Mexicana, quizás la forma de adorar y de entender a Dios es muy diferente tanto en el norte, en el sur, como en el centro. Así que quiero comenzar a decir que necesitamos nosotros tratar de tener una mente abierta en cuanto a no criticar la forma en la que otra persona adora, la forma en la que otra persona concibe la identidad de la iglesia, la forma en la que otro individuo percibe que esa es la identidad que debe reflejar como adventista del séptimo día. Y por si alguien, claro, se lo está preguntando, ¿y por qué estamos metidos en esta situación de que tenemos una miriada de culturas y de diversos pensamientos en nuestra iglesia? Bueno, esta realidad de diversidad de pensamientos, de culturas dentro de nuestra iglesia, claro que es el resultado directo de la respuesta fiel de la iglesia a la orden de Jesús, de que él dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por cuanto el Señor Jesús nos mandó a predicar a todas las naciones, eso significa entonces que estamos predicando a diferentes personas de diferentes países, y eso va a dar como resultado, claro, que lleguen muchas personas a nuestra iglesia con diferentes pensamientos, con diferentes culturas, y eso va a ocasionar, si bien es cierto, algunas serias dificultades, pues también una diversidad de forma de adoración. Al mismo tiempo también tiene que ver con el resultado de testimonio del poder del Espíritu Santo, que trascendió todas las fronteras en el día del Pentecostés. Ustedes recordarán que en el día del Pentecostés también se predicó y el Espíritu Santo vino sobre personas que eran de diferentes naciones. Así que el mismo Señor nos ha enviado a predicar a las diferentes naciones. Así que si estamos en una situación en la que tenemos diferentes pensamientos, diferentes culturas, diferentes maneras de adorar en nuestra iglesia, esto es por causa de que el mismo Señor nos mandó a hacerlo. Y de conformidad con la intención de Dios, la iglesia actual en la que nosotros nos encontramos hoy, pleno siglo XXI, año 2021, consiste pues en una multitud de cada nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer si ya nosotros entonces estamos viviendo dentro de una comunidad religiosa con diversos pensamientos y diversas formas de adoración? Bueno, tratar de entender a los demás, tratar de ser de un poco mente más abierta y no concluir que lo que yo creo es lo que debería hacerse, que mi pensamiento es el pensamiento correcto y la verdad última, porque hay diferentes pensamientos y posiblemente mi pensamiento que yo crea que es el correcto puede ser incorrecto si yo estudio un poco más acerca del tema y pudiera darme cuenta, oh, yo pensé de una manera, pero al estudiarlo más me di cuenta que mi pensamiento no es el más acertado. Así que de esa manera vamos a adentrarnos
a una búsqueda de identidad individual y colectiva como iglesia. Entonces, con todo lo que estamos diciendo, alguna persona podría estar pensando, oiga, pastor, pero entonces esto significa que en consecuencia nosotros no podemos hacer una profunda reflexión en cuanto a lo que somos o lo que deberíamos ser como individuos. Significa que no tenemos que preocuparnos por las cosas que afectan a la iglesia, tanto local como en los diversos niveles de organizaciones más. Alguno pudiera estarse cuestionando, bueno, que vengamos de diferentes pensamientos, de diferentes culturas, de diferentes costumbres, no significa que exactamente esas son las que vamos a adentrar en la iglesia. Y tiene toda la razón. Hay pensamientos, hay cultura, hay costumbres que va a ser necesario desarraigar, pero hay otras más que muy posible la iglesia las acepte y diga, bueno, esto no está interfiriendo con nuestras creencias, con nuestras doctrinas, no interfiere con nuestros principios bíblicos, por lo tanto, lo podemos adquirir. Por decir un ejemplo, que pudiera haber muchos. En nuestra cultura adventista del séptimo día de México, por ejemplo, es muy difícil que nosotros veamos a algunas personas adventistas aplaudiendo, porque nuestra cultura ha determinado que eso no está tan bien, pero eso no significa que bíblicamente hablando aplaudir sea mal. ¿Por qué menciono esto? Porque imagínense que nosotros vayamos a un país de Centroamérica o viajáramos a un país para allá rumbo a África, nos daríamos cuenta que en aquellas zonas hay adventistas del séptimo día que sí aplauden, que es un poco diferente su forma de adoración. Y pudiera haber un choque en nuestra mente de pensar, bueno, pero ¿por qué ellos aplauden? Eso no es correcto, no lo deberían de hacer. Y entonces, pues, ¿quién determina si es correcto o no? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios no dice que eso sea mal. Únicamente que en México nosotros no lo hacemos porque nuestra cultura adventista en México, pues prácticamente hemos aprendido, se nos ha enseñado, o posiblemente porque no nos gusta, no lo hacemos, pero no significa, repito, que esté mal. Así que entonces, miren, decíamos hace un momento atrás que normalmente en algunos diferentes pensamientos a veces entramos en más debates que en soluciones. Por ejemplo, hay temas en nuestra iglesia que nosotros podríamos hablar acerca de ellos e inmediatamente causarían polémica en nuestra iglesia. Es más, cuando hablamos, por ejemplo, de festividades, ustedes saben que hay personas dentro de nuestra iglesia que piensan de una manera y otro grupo de personas que piensan de otra manera. Inclusive hay algunos grupos de hermanos que dicen está mal todo lo que tiene que ver con festividades, y otro grupo de hermanos dice no, pero no está mal. Otro grupo inclusive dice no, todo eso está mal, inclusive hasta los cumpleaños. Es más, para no ir lejos, yo no sé cómo sucede por acá, ¿verdad? Pero casi en todos los lugares donde yo he estado, cuando hablamos, por ejemplo, una festividad, Navidad y el arbolito, oiga, ¿cómo se hace un debate en la iglesia? De algunos hermanos que dicen, no, es que eso está mal. Y otros hermanos que dicen, bueno, es que ¿dónde está lo malo? Y entonces hay una diversidad de pensamientos. Y alguno pudiera decir, bueno, ¿y quién tiene la razón? Pues los que están en contra, ellos creen rotundamente tener la razón. Los que están a favor, ellos también creen rotundamente tener la razón. ¿Dónde entonces encontramos la respuesta a eso? Bueno, si habláramos de la vestimenta, del tipo de música que escuchamos, y bueno, hay otros elementos más y otros temas más que pueden ser sumamente polémicos. De hecho, algunos de estos temas los iremos viendo en el transcurso del año, para que tratemos de entenderlos en el contexto correcto, en su enfoque correcto, y teniendo todas las bases sólidas tanto de un lado como de otro. Entonces veamos cuál es pues la respuesta más favorable ante si hay que hacerlo, no hay que hacerlo, si es bueno, si es malo. Pero saben que todos estos temas
como decíamos, únicamente crean debate en nuestra iglesia, porque nosotros tenemos una idea formada de nuestra identidad. Es que todo tiene que ver con identidad. No, un adventista de séptimo día no debería de hacer eso. Un adventista de séptimo día por ningún motivo debería hacer eso. Un adventista no debería de celebrar aquella cosa. Un adventista debería vestir de tal manera. Un adventista debería escuchar tal tipo de música. Bueno, eso precisamente es lo que estamos abordando aquí. Que tenemos diferentes maneras de nosotros visualizar la identidad adventista. Y saben que estos temas que ahora nos causan debate van a ser como nada, cuando a ratito lleguen algunos otros temas bien polémicos que nuestra iglesia en realidad nos van a dar fuertemente, como tiene que ver con el movimiento feminista y como tiene que ver también con la comunidad LGBT, que en realidad vienen muy fuerte y se augura un golpe fuerte para nuestra iglesia en esas cuestiones. Pero para todo ello nosotros necesitamos ser equilibrados, necesitamos tratar de mantenernos lo más equilibrados posibles. Con todo esto estamos diciendo que la identidad adventista contiene algunos elementos que nosotros debemos de catalogar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por ejemplo, a nivel colectivo es cierto y tenemos que reconocer que no todo está bien en todas partes de nuestra iglesia a nivel mundial. Necesitamos reconocer a nivel colectivo, organizacional, que cometemos errores, pero también los cometemos tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y lamentablemente algunas personas es como que lo que pasamos por alto. Únicamente criticamos al nivel colectivo o es que los dirigentes están haciendo esto mal, pero no nos damos cuenta que también a nivel individual estamos cometiendo algunos errores. A nivel colectivo, claro, sin duda alguna, necesitamos realizar algunos cambios. Necesitamos mirar algunas cosas que estamos fallando para cambiarlas. Necesitamos tratar de ser consistentes, de ser sistemáticos. Eso es sumamente cierto. Y también cuando hablamos de normas que influyen en nuestra identidad, cuando hablamos de normas, de creencias, de doctrinas, es cierto que necesitamos brindar una atención sumamente cuidadosa para enseñar a nuestros miembros a que comprendan mejor las principales creencias adventistas y que las incorporen, claro, con más inteligencia en su vida diaria y con eso sean coherentes en su estilo de vida adventista. Más o menos de esto nos hablaba el culto del domingo, el hermano que nos mencionaba que hay que apacentar la grey del Señor. Sí, hay que estar dispuestos a darles alimento a los hermanos, alimento sólido para que sean coherentes en su estilo de vida. Pero también a nivel individual, muchos de nosotros tenemos que reconocer que los diversos factores que constituyen nuestra identidad no siempre son equilibrados, como acabamos de mencionar hace un momento. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar, como ya lo dijimos, que nuestra identidad no es algo que esté completamente fija, sino que es algo que está un poco desarrollándose cada vez. Con esto quiero decir que hay elementos importantes de nuestra identidad como cristianos adventistas que quizás no estén lo suficientemente desarrollados o han sido erosionados poco a poco. Existe el persistente desafío de desarrollarse y crecer, tanto en forma individual como en forma colectiva. Y este aspecto tiene que ser complementado, vinculado inmediatamente con otro. La realidad de que todos nos encontramos en diferentes etapas de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, o en términos teológicos, de nuestro proceso de santificación. Y esta parte es sumamente importante, porque como estamos en diferentes etapas en nuestro desarrollo, eso significa que a lo mejor un adventista de más años en la iglesia podría decirse, entre comillas, que es un adventista más maduro que un adventista de pocos años en la iglesia. Y eso va a determinar también la identidad individual adventista que uno tiene. Claro, que en varias ocasiones sucede al revés. Así que miren, todo esto que estamos diciendo
presenta una razón más, pues, para decir que en realidad no existe una descripción estándar de la identidad adventista del séptimo día. Como comunidad de fe, se espera que nosotros crezcamos espiritualmente a medida que continuamos nuestro camino, nuestro recorrido hacia la Canaán celestial, nuestro peregrinaje. Inclusive en este punto se podrían desprender algunas preguntas clave, como, bueno, pastor, está bien. Y si decimos que es un proceso de desarrollo, ¿quiénes son los que están más desarrollados? ¿Quiénes son los que están más avanzados en su proceso de santificación? Porque alguno pudiera pensar, bueno, los que están más desarrollados, entonces ellos tienen pues un concepto más claro de cuál debería ser nuestra identidad adventista. Y la respuesta a esas preguntas son sumamente complicadas. En este momento y en esta presentación no estamos tratando de dar una respuesta plena, completa a qué debería ser la identidad adventista, porque lo iremos viendo con el paso de algunas temáticas que estaremos viendo los días miércoles. Lo que únicamente estamos queriendo dejar ahorita sobre la mesa como base es que necesitamos levantar nuestra mirada, tratar de tener una mente abierta, no encajonarnos, no cerrarnos, no pensar, repito, que lo que yo creo debe ser la última palabra, y con eso, claro, no criticar, que es lo más importante, no criticar a otro adventista porque viste de forma diferente a como yo creo que debería vestir, que claro, en esa parte también hay algunos principios que lo vamos a ver después, o que cierto adventista no esté haciendo lo que yo creo que debería hacer, o que cierto adventista esté dejando de hacer lo que yo creo que debería hacer. Por ejemplo, durante esta semana estábamos con algunos hermanos por ahí en alguna parte y algunos decían, bueno, es que nosotros hacemos obra misionera de tal manera, que es lamentable que a otros miembros de iglesia no les gusta hacer ese tipo de obra misionera. Y entonces decíamos, miren, no significa que la forma en la que a mí me gusta trabajar para Dios, de esa manera todos tienen que trabajar para Dios, porque somos de diferentes dones, de diferentes talentos, de diferentes pensamientos. Como a mí me gusta servir al Señor en una forma de trabajo, posiblemente a otro no le guste, pero a otra persona le va a gustar de otra manera trabajar para Dios y servir para Dios. Así que lo importante aquí es no tratar de pensar que nuestro pensamiento es el pensamiento acertado o correcto en cierto tema, sino que deberíamos tratar de abrir un poquito nuestra mente en ese sentido. Como última sección, la esencia de ser un verdadero adventista. Aunque no vamos a dar respuesta, como mencioné hace un momento, en una respuesta plena y completa a cómo debería ser la identidad adventista, únicamente queremos mencionar algunos principios muy cortos en cuanto a eso. Uno de los peligros más grandes de nuestra época posmoderna en la que nos encontramos ahora es la fragmentación de lo que somos. Al efectuar una simple pregunta, ¿cómo estás? Saben que un filósofo posmoderno respondió con otra pregunta un tanto extraña. ¿En qué piso? ¿En qué piso? Saben que ese filósofo comparó su vida con una casa que tenía un determinado número de pisos. Es decir, lo que ese filósofo posmoderno sentía o creía, o inclusive las reacciones que él tenía a ciertas circunstancias de la vida dependían del lugar en el que se encontrara en ese momento dentro de su casa. Y saben que ese es un fenómeno cada vez más común que se está dando en nuestra sociedad. La gente puede tener diferentes tipos de vidas, dependiendo con qué personas se reúnan, dependiendo las situaciones que estén viviendo, van ellos a actuar en forma diferente. De esa manera podríamos decir que la vida de muchas personas en la actualidad están sumamente fragmentadas y de esa manera quizás no van a ser la misma persona en su trabajo como en el hogar o entre sus amigos. Y hasta cierto punto alguien podría alegar diciendo, bueno, pero en realidad eso es algo natural, porque todos participamos de diferentes funciones sociales. Y hasta cierto punto sí, es normal que podamos ser un poco diferentes en diferentes circunstancias, en diferentes escenarios.
Pero, cuando una persona cambia sus valores, sus creencias, sus conductas como si nada, y en ocasiones, algunas ocasiones pocas, apenas si puede ser reconocido como la misma persona en sus diferentes escenarios, eso desde el punto de vista cristiano podría tener un grave peligro de identidad. Y saben que los cristianos adventistas del séptimo día no están exentos de estar viviendo esta realidad. Todos los adventistas del séptimo día deberíamos mostrar coherencia, deberíamos mostrar una estabilidad de identidad en todos los pisos de nuestra casa. Tenemos que ser claramente reconocidos como cristianos adventistas del séptimo día, ya sea que estemos en nuestra casa, ya sea que estemos en nuestra iglesia, ya sea que estemos en el campo de fútbol, ya sea que estemos en el camino, en el mercado, en el supermercado, en cualquier parte. Deberíamos ser congruentes y coherentes. Todas las personas en todos los lugares deberían ver en nosotros adventistas del séptimo día. Pero si únicamente nos limitamos a decir eso, ¿será que eso es todo lo que puede decirse sobre nuestra identidad adventista? ¿Será que nuestra identidad adventista es tan vaga que tan solo pueden discernirse unos pocos elementos esenciales comunes? Y como decíamos hace un momento atrás, para ir dando respuestas a estas preguntas, lo vamos a ir analizando a través de los principios de la historia de nuestra iglesia, conjugados también con algunas vivencias que estemos viviendo, dada la redundancia, en la actualidad. Así que sería bueno que los siguientes temas de los siguientes miércoles no se los pierdan. Vamos a estar hablando algunas temáticas para que podamos ir entendiendo mejor la identidad adventista. Si nosotros queremos ser identificados como cristianos adventistas del séptimo día, hay varios elementos básicos que nosotros podemos, que nosotros podemos echar manos de ellos. Por ejemplo, sería bueno que todos nosotros, todo adventista del séptimo día, tomara y leyera el libro de 28 creencias. Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día marcarán una pauta, marcarán un camino que nosotros tenemos que seguir en nuestra vida cristiana. De hecho, si nosotros no leyéramos nuestras 28 creencias, si nosotros ni siquiera conociéramos nuestras 28 creencias de paso, imagínense que en este momento yo estuviera frente a algunos de ustedes y le preguntara, a ver, ¿cuántos de ustedes que me están observando en este momento podrían decirme por lo menos el título de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día? No sé si algunos de ustedes recuerdan los títulos de cada una de las 28 creencias o sabe en cuántas doctrinas está dividida las 28 creencias de nuestra iglesia y cuáles son esas doctrinas. Así que esa primera pauta de entender las creencias y doctrinas de nuestra iglesia van a ser elementos fundamentales. Si nosotros no estudiamos las creencias, nuestras doctrinas, si nosotros no entendemos normas de nuestra iglesia como el manual de nuestra iglesia inclusive, nos estaremos perdiendo en el sentido de que no entenderemos muy bien por qué la iglesia se maneja de una forma, o por qué la iglesia dice tal cosa, o por qué la iglesia dice creer en tal cosa, o por qué decimos que nuestra doctrina es tal. Así que estaremos un poco perdidos. Pero si nosotros estudiamos nuestras creencias, nuestras doctrinas, el manual de iglesia, entenderemos algunas cosas del funcionamiento de nuestra iglesia y de las creencias de nuestra iglesia. Así que de esa manera, tan solo cuando comencemos a leer, comenzaremos a nosotros tener una vislumbre de lo que significa ser adventista del séptimo día, al aceptar nosotros las creencias fundamentales de nuestra iglesia, al hacerlas nuestras, al vivenciarlas en nuestra vida diaria. Eso ayudará a que nuestro estilo de vida se vea reflejado por el pensamiento de lo que nosotros creemos como iglesia, por el pensamiento de lo que nosotros predicamos, porque esa es la causa que a veces tenemos a varios adventistas del séptimo día que quizás, aunque decimos creer una cosa,
no la vivimos porque nosotros mismos no las hemos estudiado, porque nosotros mismos no las hemos analizado y únicamente lo decimos porque lo escuchamos de otra persona más. Todos los temas que nosotros escuchamos, analizamos, deberíamos nosotros mismos estudiarlos, como sucedió allá en el Nuevo Testamento con Pablo. Inclusive cuando escuchaban predicar a Pablo decían, no, vamos a ver si lo que dice este predicador es cierto. Vamos a la escritura bíblica a ver si la escritura bíblica dice en la sintonía que el predicador lo está diciendo. Miren, era Pablo y aún a Pablo lo ponían bajo escrutinio. Así que con eso quiero mencionar que todo lo que nosotros escuchamos, deberíamos también nosotros estudiarlo para quedar completamente convencidos si lo que estoy escuchando es la realidad o a lo mejor el predicador no tomó en cuenta algunos elementos o a lo mejor el predicador no miró el panorama general de lo que está presentando. A lo mejor se me predicó algo, pero el predicador dejó por fuera alguna cosa importante. Cuando nosotros analicemos y estudiemos toda esa situación, entenderemos mejor por qué, repito, la iglesia actúa como actúa, por qué creemos lo que creemos, por qué lo defendemos y por qué lo predicamos. Así que ojalá que durante esta noche por lo menos hayamos entendido que nuestra iglesia es una iglesia sumamente grande, 18 millones de personas. Tenemos miembros de iglesias de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes pensamientos. Por lo tanto, eso significa que quizás mi pensamiento no es el pensamiento final, que quizás mis conclusiones no son las conclusiones finales y que para eso yo necesito ser un poquito de mente abierta para tratar de identificar esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, cómo lo deberíamos de hacer. Y esto, claro, nos ayude para el fin último, que es no criticar. El punto central en esta temática es que no deberíamos hablar mal uno de otro, criticar uno de otro porque piensa diferente a como yo pienso. Las personas pueden pensar en forma diferente y nosotros deberíamos respetar su forma de pensar. Puede ser que una persona fuera de la iglesia piense de evolución y nosotros pensamos de creacionismo. No significa que por eso tenemos que ridiculizar a una persona porque piensa de una forma diferente. No significa que lo tenemos que criticar, sino que tenemos que tratar de entender su pensamiento y de una forma amable, de una forma bondadosa, tratar de presentar la verdad, de tal manera que la verdad pueda ser un impacto en la vida de las personas y de esa manera las personas despierten a una realidad en la cual su pensamiento no era el pensamiento último y su conclusión no era la conclusión última. Ojalá que nosotros podamos ser adventistas vivenciales, que lo podamos reflejar en nuestro estilo de vida. Y eso va a comenzar, repito, a través de estudiar nuestras creencias, nuestras doctrinas como iglesia. Que el Señor les bendiga en esta tarde, apreciados hermanos. Hasta aquí nos vamos a detener. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por el mensaje de esta noche, indudablemente interesante, dirigido por Dios, acerca de las necesidades que tenemos como miembros de iglesia de conocer nuestra identidad como adventistas, ¿verdad? Como saben, hermanos, hoy es un sábado es un día de noche de oración. Solamente se manifiesta alguna petición, que es orar por Marcos Islas. Lo vamos a tener en nuestras oraciones y yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, todos tenemos alguna petición. Así que en este momento vamos a hacer una oración y pueden tener en mente esa petición que ustedes están pidiendo a Dios para que Dios resuelva las cosas de acuerdo a su divina voluntad. También es noche de agradecimientos y yo creo que, bueno, todos también tenemos muchas cosas que agradecer a nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración por las peticiones no manifestadas y la que se manifestó y para que Dios dirija nuestras vidas y nos enseñe cuál es su voluntad para con nosotros. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche por las bendiciones que nos das. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, Señor, que ésta pueda
quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y sobre todo que la podamos llevar a la práctica. Te pedimos de forma especial por Marcos Isla, Señor, que tú seas con él, que tú pongas tu mano sobre él, Señor, para que pueda resolverse la situación que él está viviendo. También te pedimos de forma especial por las peticiones que no se han expresado, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces cuáles son las necesidades que tenemos, Señor. En nuestras preocupaciones, nuestras angustias, las queremos llevar a tus pies, Señor, y queremos estar confiados en que tú, Señor, pones tu mirada en cada uno de nosotros y tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias por esta noche de oración. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y también, Señor, por aquello que no nos das. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es tu voluntad y ayúdanos a entender también que siempre tus planes serán mejores que los nuestros. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a concluir el servicio de esta noche con las estrofas. Vamos a cantar el himno número 162. Himno número 162, En presencia estar de Cristo. Nuestros hermanos de proyección lo van a proyectar y vamos a unir nuestras voces para alabar a nuestro Dios a través de este canto. Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero cuando venga en gloria y luz, cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro mirar, pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver
Alabados al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Para finalizar, vamos a terminar con otra oración. Vamos a orar una vez más. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos en esta noche ya por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, porque es un privilegio que entre millones de personas nos hayas traído a esta bendita iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día. Qué privilegio, Señor, pero al mismo tiempo qué gran responsabilidad. Ayúdanos para que podamos hacer la parte que nos corresponde hacer. Ayúdanos para que podamos llegar a la altura en la cual tú quieres que estemos. Ayúdanos, Señor, para que seamos buenos representantes de Cristo Jesús ante las personas que nos rodean. Que las personas que nos rodean puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Que podamos interiorizar en nuestras vidas al Señor Jesús. De tal manera que los que nos rodean puedan conocerte a ti y de esa manera entregarse a ti. Quédate con nosotros, Señor, en el resto de esta noche. Ayúdanos para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos y de esa manera podamos cumplir tu voluntad, Señor. Gracias porque sabemos que nos escuchas y que contestarás nuestras peticiones. Algunos han escrito, algunos las tienen en sus corazones, las ponemos en tus manos, Señor, porque te lo rogamos, te lo pedimos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.